Hola, ¿cómo están? Estamos en esta serie de estudios, 10 estudios, sobre el libro de Nehemías. Ya tocamos el primer estudio sobre un líder diligente, considerando también la parte histórica en que el libro se escribe y también poniendo en el contexto del autor y de Nehemías, quien es llamado por Dios para un proyecto de una gran magnitud, que era reconstruir los muros de Jerusalén y las puertas que estaban quemadas. Hoy día tocaremos el estudio número 2, que tiene como título Los 4 principios de Nehemías para liderar. Y nos introducimos leyendo el capítulo 2, verso 1 al 10. Así que les invito a buscar junto conmigo Nehemías capítulo 2, verso 1 al 10. Y lo vamos a leer. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dijo el rey: para siempre vive el rey. Como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque de Israel, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yendo Zambalá Eronita y Tobías el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí tenemos la lectura bíblica. Como ustedes ven en los versículos 4 al 11 de este capítulo, se nos presentan 4 factores muy significativos que se verifican en las vidas de los líderes competentes. Están enumerados tal como ocurrieron en la experiencia de Nehemías. A continuación estudiaremos 4 principios sobre la preparación en el liderazgo. Y el primero de ellos es: el cambio de corazón es asunto de Dios. Sin duda tenemos a Nehemías, ya ustedes leyeron el texto bíblico y espero que lo vuelvan a releer, pero dice la escritura, y es interesante, que nunca Nehemías había estado triste delante del rey, delante de la presencia del rey. ¿Cómo se logra mantener una actitud alegre, una actitud gozosa delante del rey? Lo que puede significar la muerte si no es así. Ahora lo comentábamos en el estudio anterior, en el primer estudio, que Nehemías arriesga de esta manera, pero el riesgo está tomado sobre la base de la oración, porque desde el momento que Nehemías se entera en el capítulo 1, verso 1.1 y siguiente, al capítulo 2, verso 1, han pasado 4 meses en que Nehemías ha orado, buscado al Señor y ayunado, buscando a Dios para tener la gracia de exponerle al rey la necesidad que en este capítulo va a exponerle. El corazón de Nehemías estaba en Jerusalén, sin duda que sí. El informe de Ananí provocó en Nehemías 2 acciones. Una, me senté y lloré. Hay afectos que es imposible no considerar, sobre todo cuando se ama y se ha vivido en una tierra que se ama y es la tierra de los papás. Así le pasa a muchos
que por diferentes razones han tenido que salir de sus comunidades, de su hábitat, algunos de sus países, y han tenido que ir a otro lugar para ganarse la vida, estudiar u otras cosas, y siempre se está echando de menos el país en donde uno nació. Y Nehemías no era diferente en esta situación. Quería regresar a su amada ciudad y reconstruir aquellos muros. Sin embargo, no podía abandonar su trabajo. Si Nehemías esperaba que Artajerjes accediera a su petición personal, Dios tendría que actuar en el corazón del rey. ¿Sabe lo que significaba dejar a Nehemías ir por un tiempo quizás prolongado para desarrollar el plan que Dios le había mostrado? Era simplemente que el rey arriesgaba, porque Nehemías era la persona de confianza para el rey. Usted sabe lo que significaba en la época ser copero del rey. Era probar el vino, probar la comida, por si ésta estuviera envenenada o no. Si estaba envenenada, se envenenaba el copero. Y el estar triste delante del rey podía significar también un complot que Nehemías estuviera tramando juntamente con otros. Por lo tanto, había un riesgo, se estaba arriesgando Nehemías, aunque tenía una posición sin duda cómoda, significativa y tenía la venia del rey, pero aún así arriesgó solamente después de orar por 4 meses. Y eso nosotros debemos considerar los líderes, que debemos arriesgar. Sí, sin duda los líderes arriesgamos y somos llamados a arriesgar, pero no arriesguemos simplemente por arriesgar, arriesguemos cuando hemos pasado en oración sabiendo que es Dios quien nos está acompañando y que es Dios quien nos está ayudando. Así que Nehemías acudió al Señor en oración porque sabía que Él era el único que podía cambiar el corazón del rey. Nehemías 1:11. Nehemías dijo: Señor, te pido que cambies el corazón del rey, altere sus actitudes, cambia la situación de tal modo que yo reciba permiso para hacer tu voluntad, con la complacencia de mi superior. Él no salió corriendo para Jerusalén, sino que colocó el problema ante Dios. Este es un principio tremendo, ¿no? Un principio maravilloso, porque muchas veces los líderes nos damos cuenta de muchos problemas, de muchas situaciones, no solo con la gente que trabajamos, sino en diferentes ámbitos. Para nosotros los líderes cristianos, primero es Dios, primero es la oración. Vamos a poner delante de Dios el problema, lo vamos a describir, vamos a orar con el problema, describiendo el problema delante de Dios, no porque Dios desconozca el problema, o no porque Dios no sepa el problema, sino porque eso nos hace bien a nosotros en la oración. Por eso Dios nos dejó la oración, porque la oración nos permite, un elemento importante de la oración es que nos ayuda a acelerar los problemas, nos ayuda a acelerar la solución de los problemas. Y a veces los planes se ven intrincados en diferentes situaciones, no las podemos superar, a veces son barreras económicas, barreras de personal, barreras de tiempo. Y qué mejor ejemplo de Nehemías, imitar este ejemplo de Nehemías de volver la vida, el rostro al Señor y buscar en el Señor la respuesta. Buscar en el Señor la estrategia, la misión, la visión, el plan. Pues Dios está dispuesto a ayudarnos. Y en este caso, una situación tan compleja como que Artajerjes el rey cambie su actitud, cambie su corazón de dejar ir al hombre que de alguna manera protege su vida. Dejarlo ir por tanto tiempo no es una decisión fácil para el rey, pero ya hay 4 meses orando para que Dios produzca un cambio en el corazón del rey Artajerjes. Y al mirar las escrituras nos damos cuenta que Dios sí produjo ese cambio. Sí, Artajerjes se interesó, fíjese usted, se interesó en la situación de Nehemías y estuvo dispuesto a dar el tiempo necesario para que el rey, para que Nehemías fuera y completara el plan que él había, Dios le había puesto en el corazón. Entonces, primer principio en este proceso es el cambio del corazón, es asunto de Dios. Si Dios, nuestro plan significa que dependemos de otra persona, de otras autoridades, dependemos de otros individuos, de otras personas, nuestro tiempo para clamar a Dios es para que produzca un cambio en el corazón. Y a veces hay corazones que están absolutamente contrarios al proyecto,
que queremos llevar adelante, al plan que queremos llevar adelante, no encontramos a veces gente que apoye. Pasemos ese tiempo en oración. Aprendamos de Nehemías por lo menos 4 meses como mínimo. El Señor Jesús lo dijo a los discípulos: no podéis orar ni siquiera una hora, por lo menos una hora diaria, pero 4 meses seguidos orando y ayunando por el plan que Dios ha puesto en nuestra vida. Sin duda que cambiará el corazón de aquellos que se oponen o de los que están en torno alrededor nuestro. El segundo principio, el orar y el esperar van de la mano. El orar y el esperar van de la mano. ¿Qué ocurrió después que Nehemías oró al Señor? Nada. Por lo menos no ocurrió nada inmediatamente. La historia de Nehemías comenzó en el mes de Kisleu, capítulo 1, verso 1, y se reanudó en el mes de Nisan, capítulo 2, verso 1. O sea, Kisleu corresponde a nuestros meses de diciembre, noviembre, y Nisan, abril. De ahí sacamos la cuenta de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 4 meses en que Nehemías estuvo orando, buscando al Señor para que hubiera un cambio en la mentalidad del rey y pudiera acceder a la petición que Nehemías tenía. Así que nosotros nunca desmayemos la oración. Nunca desmayemos la oración. Confiemos que la oración, cuando oramos, es que estamos pidiendo que Dios intervenga. Que Dios va a hacerlo. Dios va a intervenir. No dudemos de eso, no dudemos de la oración. Recuérdese la palabra del Señor en el capítulo 18 de Lucas, hablando de la viuda y el juez injusto. Nos habló una palabra de la necesidad de orar siempre. Oremos siempre. Siempre orando delante del Señor, confiando en que Dios va a intervenir a favor nuestro, dándonos la gracia para seguir adelante en el proceso y en el proyecto. Hay un caso similar. Se puede presenciar hoy a cualquiera de nosotros, por ejemplo, cuando pedimos una oración por un trabajo. Dios va a tocar el corazón de la persona que necesita o que tiene el trabajo para nosotros. Pero tú debes, y cada uno de nosotros debemos accionar para que se abra la puerta de dicha persona en el tiempo oportuno de Dios. Si nosotros necesitamos trabajo, oramos al Señor. En vez de quejarnos, en vez de angustiarnos, oremos. Dediquemos oración, ayuno, a pedir al Señor que nos abra una puerta. Y estoy seguro que esa puerta se va a abrir más rápido de que nosotros estemos pasando ese tiempo solo quejándonos y pensando de que Dios no nos puede dar el trabajo que estamos pidiendo y un trabajo aún mejor de lo que nosotros hemos pensado. El que lucha orando aprenderá a esperar con paciencia la respuesta de Dios. Pero Nehemías oró y también accionó. Una vez que hayamos orado y hecho lo que nos corresponde, debemos permitir que Dios se haga cargo del asunto. O sea, aquí no es orar y angustiarse. Aquí es orar y esperar. Orar y descansar. Si vamos a orar y vamos a seguirnos preocupando, ¿para qué oramos? Cuando oramos es que estamos pidiendo que Dios intervenga. Y cuando oramos, según el principio del Señor Jesús, enseñado en Marcos capítulo 11, nos dice que lo que pedimos debemos creer que ya lo hemos recibido. Por lo tanto, si pedimos ese trabajo, pedimos cualquier otra cosa que estemos pidiendo delante de Dios, al pedirlo debemos creer derechamente que lo hemos recibido. Y así lo expresa el capítulo 12:10 del libro de Daniel, cuando el ángel le dice: desde el día que dispusiste tu corazón, fue oída tu oración y fue determinada tu respuesta, solamente que la respuesta demoró 21 días en llegar a Daniel. 21 días, a Nehemías duró 4 meses, o sea 120 días para que llegara la respuesta. Y esto nos enseña que Dios se mueve, que Dios desde el momento que oramos nos escucha. Y vamos a tener una respuesta si oramos, perseveramos, permanecemos en la fe y estamos, mientras orando y esperando, estamos accionando. Proverbios 16:9. Si Nehemías no hubiera planificado con anticipación, imaginemos lo que hubiera ocurrido en su primera conversación con un oficial fuera de la provincia de Susa. ¿A dónde va usted?, preguntó el oficial. Bueno, tenía la esperanza de ir por fe hasta Jerusalén. Bien, ¿dónde están sus cartas de recomendación? No tengo cartas de ninguna especie. Entonces regrese y obténgala. Es lo que hubiese ocurrido
con Nehemías y al enterarse de la situación, procura ir en forma inmediata. Pero Nehemías prefirió pasar 4 meses orando y Dios le comenzó a dar la estrategia. Primero, que el rey accediera al tiempo que iba a estar fuera, y segundo, que diera cartas para poder tener el material para construir. Y eso no se obtiene rápidamente, no se obtiene en forma sin pensar, sino que se obtiene planificando, se obtiene esperando los momentos, los tiempos para comenzar a desarrollar ese plan que el Señor nos ha puesto. Hay que tener paciencia, y la oración nos permite tener paciencia esperando el momento de Dios o los momentos de Dios para que esto se ejecute. Él hubiera tenido que regresar y comenzar de nuevo todos los planes. El hecho de andar por fe no significa andar de una manera desordenada o al azar. Cuando uno tiene un proyecto, lo calcula detenidamente y prevé su costo económico y ve cómo lo va a desarrollar. Existen líderes que emprenden algún proyecto en la obra del Señor y entran sin cuidadosa programación. Comienzan abruptamente sin meditar completamente en la siguiente pregunta: ¿a dónde nos llevará esto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo puedo expresar esto en términos claros, inequívocos y concretos? ¿Cuáles son los costos, los objetivos y los posibles inconvenientes? ¿Qué estrategia debo utilizar? Estas son todas preguntas que nos hacemos. Y en esto Nehemías nos ayuda, nos orienta, dándonos la orientación de cómo llevar a cabo ese plan que estamos pensando hacer, cualquiera sea el plan de construcción, misional, evangelístico, de tener los tiempos para reflexionar, programar bien, planificar bien el proyecto para que lo podamos concretar y no quedemos a media máquina, quedemos a la mitad del camino sin poder concretar aquello que nos hemos propuesto. Entonces, consideremos el principio: la fe no es un sinónimo de desorden, sino un sustituto, ni un sustituto de la planificación cuidadosa. O sea, el hecho de que yo tenga fe de que esto va a salir y tener una palabra de Dios segura de que va a salir, no significa que debemos no planificar, ¿no? Que no debemos seguir el orden de lo que significa planificar un proyecto que queremos que salga adelante y lo podamos concretar. Y en cuarto lugar, el cuarto principio: debemos esperar la oposición cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Sin duda, hay que esperar la oposición. Recuérdese lo que significó 2:10. Pero oyéndolo Sanballat eronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Oposición, queridos, siempre va a haber. Sería muy raro que no haya oposición en la obra de Dios, y a veces la oposición no es de afuera, la oposición es de adentro. A veces experimentamos la oposición de las mismas personas que están con nosotros, que trabajan con nosotros, no porque hay una mala intención, sino porque a veces no entienden, no comprenden el proyecto de Dios. A veces la oración es escasa en sus vidas, de tal manera que no están dispuestos a producir cambio en ellos mismos, porque un proyecto de Dios te significa producir cambios. Significa producir cambios en nosotros mismos, producir cambios en la gente que nos rodea y que está ayudando en ese proceso de desarrollar el proyecto. Así que la oposición, sin duda, la tendrás. Es parte del liderazgo tener gente que se le opone, o el mismo diablo a veces se nos opone, como se le opuso a Pablo, a veces ir para predicar, dice Satanás se nos opuso. Cuando una persona sabe que está siguiendo la voluntad de Dios, sería raro que no hubiera por lo menos una persona que se le opusiera. Nehemías marchaba en camino hacia la meta, pero en el versículo 10 leemos que se enfrentó con personas que se opusieron al proyecto. Estas personas eran las mismas con las que se encontraría constantemente a través de su proyecto. Nehemías se enfrentó a su primera oposición. Ilustrémoslo de esta manera: si has intentado realizar algún proyecto que requiere trabajo voluntario, te habrás encontrado con personas que nunca se cansan de citar la ley de Murphy. ¿Cuál es la ley de Murphy? Esto no tendrá éxito. Siempre hay alguien que dice: no, esto no va a resultar, no, el dinero no se va a conseguir. Pero no es que sean personas que están en contra, sino que la carencia de fe, por falta de la oración, que nos permite creer en los proyectos de Dios, en la magnitud total, de saber de que Dios nos va a proveer, que Dios va a poner el dinero y que el dinero está. A veces el dinero está sin que empecemos el proyecto, Dios ya lo tiene.
si creemos la palabra del Señor, que lo que pedimos creyendo lo recibiremos, pero no falta aquellos que están a nuestro lado y que son los pesimistas, ¿no? No, esto no va a resultar, no va a haber éxito, no hay recursos, la gente no está interesada, etcétera. Pero los líderes no estamos dispuestos a ceder ni a dejar de llevar adelante el proyecto de Dios. Podremos cargar a estos negativos y seguir avanzando, porque en la medida que vamos avanzando también muchos se convencerán al ir viendo de que el proyecto va saliendo adelante, que Dios lo va llevando adelante hasta conseguir el proyecto ejecutado. Hay muchos que viven de acuerdo con ese principio. Toda su vida es una gran negación. Tienen un espíritu crítico que los asfixia. Cada vez que se les presenta un desafío responden, esto no se puede hacer. Bueno, cuando uno anda por fe y trata de dirigir a otros en esa dimensión, encontrará la hostilidad de personas pesimistas. Estas se sienten reprendidas por la vida de fe. Especialmente se sienten reprendidas por cuanto no tienen la visión que uno tiene. El hecho de experimentar la crítica y la oposición no significa necesariamente que uno está fuera de la voluntad de Dios. Más bien, eso puede reforzar el hecho de que estamos en el mismo centro de la voluntad de Dios. Que de repente usted lleve un proyecto adelante y haya oposición no significa que no es de Dios. Hay que seguir adelante, porque si usted está convencido, tiene una palabra de convencimiento de que Dios sí lo ha mandado a hacer el proyecto, saldrá adelante, aún con oposición o no. Concluíamos este estudio número 2 diciendo, Nehemías ha ejemplificado los 4 pasos previos que debemos dar a aquellos que desean descubrir y desarrollar su potencial y habilidades para el liderazgo. Primero, comprendió sus propias limitaciones. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. 2. Buscó a Dios en oración y esperó. 3. Organizó un plan de acción factible mientras esperaba la respuesta del Señor. Y 4. Tan pronto como Dios le abrió el corazón, continuó hacia adelante para ejecutar el plan a pesar de la oposición. Así yo le quiero animar, sigamos adelante, vamos adelante, mirando el horizonte, mirando al Señor, porque el Señor va adelante de nosotros y si Él nos habló, Él nos va a acompañar y nos va a ayudar a ejecutar ese plan que Él ha puesto en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga y mucho ánimo.